Hola, me llamo Fernanda Juárez y hoy vamos a estar hablando sobre los desafíos mundiales dentro del país de México. Y yo decidí hablar sobre los narcotráficos de México y la corrupción de drogas. Y entonces yo decidí hablar sobre esto porque siento que tiene una gran influencia sobre varios aspectos del país, incluyendo el gobierno, la política, la economía y la cultura del país. Y los narcotraficantes han tenido la habilidad de penetrarse dentro del gobierno y poder crecer y aumentar su poder que tienen sobre el gobierno y sobre el país de México. Y si yo tendría que describir el poder que tienen esos narcotraficantes dentro del país, yo creo que yo dijera que es un poder ingobernable. No hay restricciones, no hay límites y no hay leyes que el gobierno ha puesto sobre estos narcotraficantes. Y entonces han tenido esta habilidad y este poder gratis casi de poder crecer y aumentar su poder dentro de nuestro país. Y esta corrupción, tristemente, no es algo nuevo para la gente de México, pero está creciendo la corrupción por los narcotraficantes y por la corrupción de drogas. O sea, hemos dejado a la gente de México a un lado y nos hemos enfocado en, en los narcotraficantes y en satisfarlos a ellos en vez de satisfar a la gente. Algo que no debiera de estar sucediendo. Y en un efecto de dejar a la gente al lado es el aumento de violencia dentro del país. Hoy en día la violencia es más alta que nunca en la Ciudad de México, con aumentos de secuestros y de extorsiones de la gente de México. E incluso esto está sucediendo otra vez por los narcotraficantes y por su corrupción de drogas. Estamos dañando a familias y miles de familias ahora no tienen a un papá, no tienen a una mamá, están perdiendo un hermano, están perdiendo una hermana, una tía, un tío. Y estamos afectando a la sociedad y a la gente de México en una manera tan personal porque es la familia un aspecto tan importante para la cultura de México. Y yo creo que debemos de fijarnos y de analizar qué es la prioridad de México, o sea, los narcotraficantes o la gente de México, porque en este momento pareciera que los narcotraficantes son la prioridad número uno del país de México, con su corrupción y con sus aliados de lavado de dinero, de poderes políticos. Es algo que está afectando a la gente y que el gobierno pareciera que no les importara. Y como ya había dicho, los narcotraficantes han tenido un gigante éxito en su expansión de poder, no solamente en el país, sino en todo el mundo. Hoy en día se ven drogas de México en todas partes del mundo, como los Estados Unidos y países de Europa, en donde se está viendo que el poder mexicano de los narcotraficantes mexicanos no solamente está afectando a nuestro país, sino a todo el mundo. Y tenemos que encontrar una solución para pararlo antes de que esté afectando a esos países como nos está afectando a nosotros. Y como ya había dicho, hay mucha corrupción dentro de la economía mexicana donde no hay investigaciones sobre estos narcotraficantes y su lavado de dinero y sus relaciones con poderes políticos. No hay investigaciones. Entonces, ¿cómo es que vamos a solucionar el problema de los narcotraficantes si los que debieran de estar protegiéndonos son corruptos también? No hay solución. Tenemos que empezar desde la ruta del problema y desde allí empezar y poder solucionar el problema. Y como había dicho, la debilidad del Estado de México
y la corrupción del gobierno, y no solamente el del gobierno, sino también de la autoridad, ha ayudado a aumentar el poder de los narcotraficantes en maneras inexplicables. Pero yo creo que también es importante no solamente reconocer la corrupción dentro de nuestro país, dentro de nuestro propio gobierno, sino también poder reconocer las faltas que han tenido otros países, por ejemplo los Estados Unidos. Los Estados Unidos es uno de los países que compra más drogas de México, y tenemos que empezar de allí también y decir, no solamente es la culpa de México que está produciendo las drogas, sino también es la culpa de los Estados Unidos que están comprándolas y que están demandando más y más drogas, que tenemos que ser los mexicanos entonces producir más drogas. Entonces yo creo, en mi personal opinión, que México y los Estados Unidos deben de reunirse y crear una solución para ayudar no solamente a México, sino también a los Estados Unidos. Porque las drogas están matando a gente de los Estados Unidos también, aunque no lo queremos reconocer. Y yo creo que en vez de construir un muro y de sacar todos los mexicanos afuera de los Estados Unidos y a los inmigrantes ilegales, debemos de enfocarnos en problemas así como los narcotraficantes de México, y enfocarnos en solucionar la corrupción del gobierno, la corrupción de los narcotraficantes y la violencia que no solamente está afectando a México, sino también a los Estados Unidos. Y la última cosa que quería hablar es de la fascinación que nosotros mismos hemos creado con los narcotraficantes. Hoy en día se pueden ver influencias de los narcotraficantes en todas partes de México. Se puede ver en las telenovelas, en las canciones y hasta en la ropa. Hoy en día, si viajas a México, no hay duda que verás al Chapo Guzmán en una de tus playeras que ves en el mercado, o escuchar, o escuchar hablar de empacar cocaína o marihuana en los corridos mexicanos, o ver una telenovela de uno de los más famosos narcotraficantes del mundo como Pablo Escobar, como la Viuda Negra, como Camelia la Tejana. O sea, teniendo yo personal experiencia, he podido ver la influencia que ha tenido los narcotraficantes en México, y más importante en la juventud de México. Varios de estos jóvenes hoy en día ven a los narcotraficantes como algo padre, como algo interesante, algo que ellos quieren ser, y tenemos que parar esto antes de que se haga un ciclo en donde la corrupción de drogas y los narcotraficantes es algo normal de nuestra sociedad. Y entonces yo creo que debemos de empezar en la ruta del problema, en solucionar la corrupción del gobierno, y de allí poder crear leyes y establecer diferentes relaciones con los países que están siendo afectados de los narcotraficantes de México también. Y yo creo que si empezamos de allí, en vez de dividirnos y unirnos como un país y como un mundo y como países juntos y aliados, podamos solucionar el problema de los narcotraficantes de México. Gracias.